Hola amigos del motociclismo, yo soy Carlos. Vamos a hablar hoy sobre el tema de carburación. Quiero explicarles que a veces al darle arranque, la moto hace explosiones, pero no llega a arrancar. Una de las causas es el chicler de baja tapado. Vamos a proceder a enseñarles cómo se limpia un carburador. Aquí tengo dos modelos de carburadores. Los dos pueden ir en cualquier motocicleta, tanto 125, 150 o 200. La diferencia entre uno y otro es que este posee bomba de pique. La bomba de pique significa que al accionar el acelerador, aquí dentro salta un chorrito de nafta para darle más pique, más potencia de salida a la moto. Cuando este es chino, este no lo trae. Voy a proceder a explicarles el del carburador con bomba de pique. Antes de desarmarlo, lo principal sería ver, yo al abrir el paso de nafta, que salga nafta por la canilla. Porque estas canillas, algunas tienen un filtro aquí dentro del tanque y otras lo traen aquí abajo. ¿Ven? Este no tiene el filtro, ya fue extraído. Por ese motivo hay que poner un filtro en la manguera de nafta. Bueno, vamos a proceder a desarmar el carburador. Primero, lógicamente, lo retiramos de la moto y procedemos a retirar la cuba. La cuba es el depósito de nafta del carburador. La mayoría de las motos traen este tipo de carburador. Traen todos más o menos la misma marca de carburador. Retiramos la cuba. Nos fijamos. Acá siempre se acumula residuos de la nafta, óxido, tierra, partículas. Por eso es recomendable siempre colocar un filtro. Acá tenemos el chicler de alta, que es el más grande. Y este es el chicler de baja. Por lo general siempre el que se tapa es el de baja, por el vacío que produce, la aspiración que produce el motor, hace que cualquier partícula en el depósito tape al chicler. Retiramos. Este posee unos agujeritos acá en el costado, en los laterales. Es emulsionador, se llama. Esto hace que la nafta se pulverice, entre en forma de spray. Por eso se mezcla aire y nafta. Mirándolo a simple vista, se va a ver si está tapado o no. Este en este caso está destapado. Si uno no tiene un compresor para sopletearlo, se puede pasar, no pasen una aguja, porque las agujas son de acero y se pueden quebrar adentro. Si se llega a quebrar adentro, hay que comprar uno nuevo. Tienen un número que da el diámetro del chicler que lleva. Tienen que comprar el mismo. Si compran más grande, si compran una medida más grande, va a estar más excedido de nafta. O uno más chico, le va a estar falto de nafta. Bueno, se sopletea y se limpia esto. Si no tienen un compresor, pueden utilizar un W40, un tipo Penetril, un limpiacontactos eléctrico en aerosol. Lo introducimos donde va el chicler y se puede ver cómo no retiré la cuba, no retiré la cortina del acelerador. Le damos una sopleteada. ¿Vieron?
está limpio. ¿Vieron cómo salió el aerosol? Este está destapado. Hay un producto para limpiar carburadores. Hubo motos que estuvieron mucho tiempo paradas, que se secó la nafta dentro del carburador. Es necesario desarmarlo todo y sumergirlo en, puede ser thinner, un limpiador de carburadores que hay de muchas marcas, de muchas empresas, o también acaroína o lavandina. Se lo sumerge, se lo deja un tiempo y se lo va inspeccionando cuando se va limpiando. Mucho cuidado después al sopletear con la vista. Bueno, una vez que se limpió el chicle de baja, controlamos el de alta, que esté limpio. Si no está limpio, yo tengo que buscar el compresor, lo sopleteo. Y este también tiene agujeritos. 1, 2, 3, 4, 5 de cada lado tiene. Estos también tienen que estar limpios. La aguja trabaja acá adentro. Como ven, es de más fina a mayor diámetro. ¿Ven? Esto significa que cuando yo estoy con la moto regulando, la aguja está abajo. No hay entrada de nafta por este paso. La nafta circula por el chicle de baja. Cuando yo voy acelerando, la aguja se va haciendo más fina, ¿ven? Entonces me va dando cada vez mayor entrada de combustible al motor, el cual tengo más velocidad, más fuerza. Esto, tanto que trabaja hacia arriba y hacia abajo, se desgasta, porque esto es de bronce. Entonces cuando está difícil para poner a punto la carburación, hay que poner esto nuevo y aguja nueva. ¿Mm? Bueno, procedemos al armado del chicler. Si el carburador llegase a desbordar, hay que prestar mucha atención, porque la muleta, donde se para la moto, la patita de donde se para, a veces la deja muy inclinada la moto, la deja en esta posición. Y teniendo el paso de nafta abierto, puede hacer que se trabe el punzoir, que es el de entrada de nafta a la cuba. ¿Sí? O sea que yo, en vez de tener el nivel de nafta dentro de la cuba así, lo tengo así en forma... ¿eh? Entonces hace que el flotante no trabaje bien. Por eso hay que tratar que la moto siempre quede lo más derecha posible. Ahora vamos a controlar el llenado de la cuba. Para el llenado de la cuba, el flotante, insertamos otra vez la manguera de nafta y soplamos. Vamos a soplar por la manguera como si fuese nafta que está entrando. Nada más que va a entrar aire que yo voy soplando. De esta forma, cuando soplo, el aire va a salir por el punzoir. Y yo con el dedo voy levantando hasta sentir en dónde deja de salir aire. Tiene que tratar de cortar, o sea, permitir que no ingrese más aire en este nivel del flotante, ¿eh? No más arriba, si no se va a inundar la cuba. Al inundarse la cuba va a salir nafta por la manguerita del desagüe que tiene, o se va a introducir adentro del motor. Se va a ahogar el motor, no van a poder arrancarlo porque toda la nafta pasó adentro del motor. El siguiente paso sería el de la bomba de pique. Si no tienen mucho conocimiento de moto, diría que no toquen las válvulas. Que las válvulas son una munición con un resorte. Son dos resortes, dos municiones. Una para entrada y otra para salida. Y esas están calibradas. Por favor, no vayan a perder ningún resorte ni ninguna munición, porque tienen una medida. Este es el diafragma de la bomba de pique.
controlamos que no esté roto. Si está roto hay que reemplazarlo por otro. Este está sano. Este está sano. Entonces destapamos. ¿Ven? Estos son los pasos que les decía. Estos más vale no los toquen si no tienen experiencia. Lleven a una persona especializada. Pueden limpiar el de entrada y salida de esta manera. ¿Ven? Y sopleteando. Sopleteando para destapar si en caso de que esté tapado. Armamos nuevamente. Y esto sería todo. En caso de, una vez que instalen el carburador, abren el paso de nafta y esperan unos segundos para darle tiempo a que se llene el carburador. No le den arranque inmediatamente. Bueno, el siguiente video, el siguiente paso, tengo muchas consultas sobre pérdida de potencia en motores. Muchos me dicen, llevo a otra persona y la moto me da 90. Voy solo, me da 110. Entonces les voy a explicar, les voy a enseñar cómo hacer para que la moto tenga más potencia con muy poco dinero y mayor fuerza al motor. Esto es todo. Me despido. Hasta la próxima.